happens in significant, attractive and functional context. So it makes a lot of sense that English is practiced by you as English teachers at this conference, and it could even be an English-only conference, but it is not. And this is the interesting thing about it, because this principle of maximum exposure may work well in some contexts, but it doesn't in others. And we have to see that today we are no longer looking at languages in isolation. And I'll come to this in a while. We have to look carefully into any fights between language groups, the French teachers against the English teachers, and the English teachers won the battle of history, and all that. No, we'd rather look at languages in plural, and we'll look at communicative repertoires that integrate several languages, which is exactly what is happening here at this conference. And we know today as well that the mother tongue of any person who learns another language is a very important component, and it's not an obstacle. It shouldn't be an obstacle anyway. This is not clear in very many bilingual contexts where minority children come to school and they're told, oh, you leave your language outside. You should not use your language here at school because it's going to hinder you from learning the national language, the language of the country. I think it's important here then that we have the two languages, English and Spanish, present. And there is also a further very good reason to reinforce and empower Spanish, especially in academic contexts. Because English, as the only fully globalized language today, the hypercentral language according to the terminology of Dessoin and Calvet, is menacing today the role of many other languages, mainly French, Spanish, German, Portuguese, in a very strategic field, which is the strategic field of doing science and of doing higher education. Today we have reached an important crossroad, maybe a decisive moment, where in the field of science and higher education, a model of limited plurilingualism that existed until now, and which is characterized by a strong hegemony of English, may turn over to monolingualism and the monopoly of English in that specific field. And if we want to preserve and cultivate Spanish as an academic language, entonces tenemos que usar esa lengua en eventos académicos como este. El uso del español, del francés, del alemán, del guaraní y de otras lenguas en los espacios académicos tiene una importancia estratégica para la preservación del plurilingüismo y algo muy importante de la diversidad y de la creatividad científica que aportan las distintas lenguas a los procesos de investigación. El día que se haga toda la investigación en una sola lengua, sea cual fuese, hay muchas dudas por los epistemólogos y por los filósofos y los teóricos de la ciencia que esa creatividad que se da por distintos puntos de vista que están representados por distintas lenguas podría reducirse y podríamos entrar en una suerte de colapso ecológico del pensamiento científico. Entonces, vemos que tiene mucho sentido que preservemos el plurilingüismo en el campo científico y en las actividades académicas. Esta noticia, por ejemplo, es una noticia que preocupa a los italianos, preocupa a los europeos, porque resulta que en la durísima competencia por estudiantes en Europa, cada vez más programas y universidades completas en algunos países que no son de lengua inglesa pasan a enseñar por lo menos sus posgrados en inglés, ¿no? Y yo, como profesor de inglés, una lengua encantadora que me gusta mucho, no estoy en contra que se haga eso, pero esos programas podrían ser de algún modo bilingües y podrían ofrecerles
a los estudiantes que llegan a lo menos un 20% de enseñanza en la lengua del país, junto con un curso que apoye ese desarrollo. Y hay un tercer punto que sin duda es importante. Como bueno, desde los Estados Unidos siempre quieren salvar el resto del mundo, ¿no? Quisieron salvar a la gente en Afganistán, en Irak y en otras partes. Quizás ahora necesitamos salvarlos a ellos, a los anglófonos, de su monolingüismo académico. Porque incluso en Estados Unidos ya se han dado cuenta que ese monolingüismo pone en riesgo un país del tamaño, del poder y de la peligrosidad que son los Estados Unidos. Hay incluso tendencias hoy, y el Pentágono está gastando cientos de millones de dólares para aumentar en Estados Unidos el aprendizaje de otras lenguas, porque grandes problemas ya tienen en no entender a regiones completas en el mundo, y las políticas que de ahí surgen pues están a la vista. Entonces yo creo que la preservación del multilingüismo en todos los campos de la comunicación humana es algo que como valor estratégico debe tener mucha importancia también para los países anglófonos. Veamos un poco a qué nos enfrentamos. Una gran pregunta es la que está aquí: ¿cómo conviviremos 6.500 grupos etnolingüísticos en tan solo 200 estados nacionales? Eso nos demuestra que casi no hay países monolingües, sino que en todos los países conviven grupos, pueblos de distinta composición étnica y lingüística. Tenemos lenguas en sus territorios y tenemos lenguas que migran. Se hablan mucho más lenguas en el Gran Londres o en Nueva York o en San Francisco que en muchos de nuestros países. Ahora bien, la globalización, de la cual ya se habló hoy en la mañana, acusa dos grandes tendencias lingüísticas en el siglo XX y en el siglo XXI recién iniciado. Por un lado, existe un peligro real, o la posibilidad real, para decirlo en forma más neutra, que entre el 70 y 90% de las lenguas del mundo desaparezcan en este siglo. Porque la tendencia a la pérdida de las lenguas se ha acelerado enormemente en los últimos 50 o 70 años. Y si no cambian otras condiciones, vamos a vivir el final del siglo XXI con quizás 500, quizás 1.000, quizás 1.500 lenguas en el mundo. Y la otra tendencia nunca antes vista es que una sola lengua, el inglés, se ha globalizado, se ha extendido por todo el planeta. Esto tiene sin lugar a duda muchos aspectos positivos, porque tenemos una lengua franca, una lengua de comunicación entre muchos. En el campo de las ciencias, por ejemplo, hablantes del danés o del sueco no tienen como antes que aprender alemán para estudiar química, francés para estudiar derecho e inglés para estudiar geografía, geología y otras disciplinas, sino parece que hay una sola lengua que nos cubre esas posibilidades. Entonces hay efectos positivos de la expansión del inglés, pero también hay, como dije hace rato, grandes retos de que esa expansión podría significar el monolingüismo en espacios claves. Entonces podemos preguntarnos qué queremos para el futuro. ¿Queremos volver al monolingüismo, supuesto monolingüismo de nuestros estados nacionales, la Argentina, el Uruguay, México y otros, que nunca fueron monolingües, pero los caudillos, los libertadores, construían nuestros países como monolingües? ¿Queremos un bilingüismo hegemónico, como dice David Crystal? Todo el mundo habla su propia lengua, más el inglés como una lengua de comunicación. ¿O queremos un plurilingüismo que enriquezca a las naciones en su conjunto y a las poblaciones que, hablando quizás algunas lenguas y no todas,
están dispuestas y están abiertas a que se hablen más lenguas en su contexto que esas mismas personas quizás no hablen. De América Latina hay dos visiones históricas. Por un lado, los sectores filológicos, por ejemplo, ven América o Iberoamérica, para ser más preciso, como un continente envidiablemente homogéneo, porque es un continente integrado por dos grandes lenguas internacionales, el español y el portugués, que a su vez son lenguas sumamente homogéneas, comparadas con otras lenguas mundiales, como por ejemplo el árabe. Entonces, hay una tendencia, como se ha expresado en los congresos de la lengua española, que aquí es el español y al lado el portugués, y con eso tenemos un continente que es lingüísticamente más homogéneo que otros, incluyendo la vieja Europa. Pero hay otra visión también de América Latina como un continente plurilingüe, un continente donde se hablan más de 500 lenguas indígenas, donde tenemos seguro más que 200 lenguas de poblaciones inmigrantes. Pero lo importante es que muy probablemente la mayoría de la población de Latinoamérica sea monolingüe. No tenemos estadísticas porque los estados nacionales no quieren tener estadísticas sobre quienes hablan otras lenguas. Y lo más importante es que tenemos una ideología del monolingüismo que todavía persiste, que todavía está presente y que establece cierta incompatibilidad social de las lenguas, ¿no? Que es justamente la ideología histórica de la construcción de los estados nacionales. Argentina es un representante muy exitoso, muy avanzado, seguramente el más avanzado en Latinoamérica del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Se construye la identidad nacional y la integración, sobre todo de los inmigrantes, en buena medida en torno a la lengua propia, el español argentino, el portugués brasileño, y esa ideología borra al indígena del mapa de la identidad nacional. Aquí no hay indios. O como decía un diputado argentino alrededor de 1875, hasta un turco puede ser un buen argentino, pero jamás un indio. Bueno. Y esa ideología pues se opone a cualquier tipo de bilingüismo territorial estable. Es decir, si hay regiones donde hay otra lengua que es hablada, eso causa una enorme irritación a estos sectores nacionalistas. Que sea indígena o inmigrante, claro, el trato es distinto, pero la problemática básica es la misma y tenemos la historia también continua, permanente de la represión de los pueblos indígenas, su exterminio y su asimilación. Y también en ciertas fases de la historia, especialmente si tomamos el caso del Brasil, la represión de las culturas y lenguas de los inmigrantes en la época de Getúlio Vargas. Bueno, sin embargo, existen esas dos enclaves de bilingüismo territorial, el de los pueblos indígenas y el de los inmigrantes, que todavía en algunas zonas tienen espacios en los cuales reproducen sus propias lenguas. Entonces el problema no es que alguien en Argentina hable alemán, ¿verdad? Si estudió alemán en el Instituto Goethe, pues fantástico. No, ellos dicen, tienen un slogan aquí, el Instituto Goethe, aquí en toda Latinoamérica, frente al inglés incluso, ellos dicen, Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. ¿Quién traduce eso? El inglés es necesario, must, muss. Deutsch ist ein Plus. ¿Se entiende? Bueno, si no, les voy a dar una clase de alemán de media hora y van a salir hablando alemán aquí. Entonces la preocupación no es que alguien hable alemán o italiano o cualquier otra lengua, sino que en algunas casas la gente tenga como lengua materna otra lengua que no sea el español o el portugués en Brasil.
¿no? Y entonces eso es lo que le asigna un estatus conflictivo, diferenciado a ciertas lenguas. Pensemos, ¿cuál es la percepción que tenemos en América Latina de los distintos tipos de lenguas? Las lenguas nacionales, sin duda, son la espina dorsal de los estados, pero también son evidentemente un formidable instrumento de represión. Las lenguas indígenas, y con todas las diferencias, también las lenguas inmigrantes, habría que preguntarse si se ven como un estorbo para la construcción nacional o un instrumento de enriquecimiento. En el transcurso de la historia hubo vacilaciones entre distintas políticas. Los inmigrantes eran muy bienvenidos para poblar los territorios, para contribuir a la producción, al desarrollo, y durante mucho tiempo no había ningún problema que ellos reprodujeran sus instituciones lingüísticas, escuelas, institutos religiosas de distinto tipo. Pero llega el momento donde esta existencia de enclave de inmigrantes puede llegar a causar conflictos internos. ¿Cuál es la definición de las lenguas extranjeras? Pues aquellas lenguas que no son una amenaza, que no ponen en peligro la unidad nacional. Vamos a ver con el inglés en 20, 30 años. No creo que es una amenaza, porque lo vamos a controlar nosotros, ¿no? Pues nosotros vamos a controlar cómo se aprende y para qué se usa el inglés y otras lenguas más. Ojalá. Bueno, los 500 años de historia colonial y postcolonial en nuestro continente se pueden organizar con tres grandes orientaciones ideológicas. De lo que he hablado hasta ahora son fundamentalmente orientaciones ideológicas frente a las lenguas. Y hoy en día sabemos mucho mejor que hace 20 o 30 años que esas orientaciones son de fundamental importancia también para el aprendizaje y la enseñanza de lenguas. Una orientación negativa hacia una lengua va a ser muy difícil que una población, sean niños o adultos, vaya aprendiendo esa lengua. Es algo que ocurría en Uruguay y en Argentina hasta hace 20, 25 años con el portugués. Simplemente no era una lengua relevante, era una no lengua, no tenía ninguna importancia. Con la creación del Mercosur, con el vigoroso desarrollo económico, social y político de Brasil, eso ha cambiado en cierto sentido. Y me acuerdo en los años 90 había un boom de la enseñanza del portugués, aquí en Argentina, en Uruguay por lo menos, en Paraguay es un caso un poco distinto, pero está cambiando la orientación ideológica frente a cierta lengua. Y eso es muy importante. Hasta la fecha no hemos conseguido todavía cambiar las orientaciones ideológicas, los sistemas de valores frente a las lenguas indígenas en la población mayoritaria. Es un proceso lento al que le falta todavía mucho. Entonces tenemos, por un lado, una orientación hacia el monolingüismo. Aquí no hay indios, ¿verdad? Donde la diversidad es negada. Es la política que aplican a los kurdos, los países como Turquía, hasta ahora, de reprimir totalmente a un pueblo autóctono de presencia histórica en su propio territorio, pero que forma parte de un Estado nacional mayor que niega cualquier derecho lingüístico o cultural a esa población. Esa política la hubo en Argentina, Uruguay, en Chile, en Brasil, la hubo menos en Perú, Bolivia, Ecuador y México, donde simplemente la densidad de población indígena y en parte también las sociedades altamente diferenciadas de los aztecas, de los incas y mayas, no hacían posible esta población de negar siquiera que existían los indígenas. De esa orientación podemos distinguir otra que yo llamo multilingüismo o multiculturalismo, y a diferencia de la mayoría de los autores anglosajones, que no tienen una diferenciación, todo es multiculturalismo, todo es multilingüismo, gente como Kimlicka y otros, Taylor, ¿verdad? No distinguen entre tipos de diversidad cultural y lingüística. Yo creo que es importante sí establecer una diferenciación entre lo que quiero llamar multilingüismo como
una orientación que reconoce la diversidad, reconoce ciertos derechos lingüísticos y culturales, pero lo ve como un problema. El problema indígena, el problema de tantas lenguas. ¿Cómo vamos a hacer material en tantas lenguas para la escuela? Es algo que en el discurso sobre las poblaciones indígenas y también sobre otros tipos de diversidad está sumamente presente. Y si lo analizamos con cierta finura, en cuanto a su construcción discursiva y su contenido ideológico, vemos que quizás hoy en día estemos en una situación donde la orientación ideológica predominante en nuestros países sea esta del multilingüismo, sí, pero la diversidad como un problema. De esta orientación podemos distinguir otra que yo llamaría plurilingüismo o pluriculturalismo, una orientación que frente al mismo hecho de la diversidad realmente existente, asume esa diversidad una visión positiva, como un recurso enriquecedor para toda la nación o para todo el continente en su conjunto. Y establece principios y mecanismos de interculturalidad para la educación y para la comunicación. Para nosotros en México, para muchos investigadores, pero no para la población mayoritaria en su conjunto, nos queda muy claro que nuestra capacidad histórica de resistir frente a nuestro vecino del norte, frente al enorme poder en todos los sentidos que significa un vecino con el cual tenemos una frontera de 3.000 kilómetros, lo ha logrado México no por ser o no solamente por su herencia hispana, sino por una muy poderosa integración del mestizaje cultural, religioso y también por la existencia de más de 60 lenguas indígenas en el país. Eso en su conjunto ha hecho de México un país de una enorme fuerza cultural y fuerza lingüística que hoy en día, lo sabemos, pues ha invadido los Estados Unidos. Hay una reconquista, a lo menos lingüística, de territorios perdidos en el siglo XIX, con el resultado que en Estados Unidos hay unos 35 millones de hablantes del español y muchos de ellos son bilingües con español y lenguas indígenas o trilingües en la medida que aprenden el inglés. Entonces, esa visión de que la diversidad bien organizada, bien vivida, bien convivida, puede ser un recurso mucho mayor que la homogenización, que fue la tendencia histórica, es algo que todavía tenemos que construirlo. Hoy ya escuché unas magníficas ponencias sobre políticas de lenguaje en la Argentina, y bueno, exactamente eso es lo que hay que poner en práctica, pero hay que estar conscientes que hay una enorme cantidad de resistencias culturales, ideológicas, políticas en la población y también, last but not least, en todo el aparato burocrático de los ministerios. Entonces, esas tres orientaciones, yo un poco como profeta en el desierto, eso lo he dicho los últimos 20 años y como nadie me hace caso, lo vuelvo a decir, pero veo que quizás por otras razones cada vez más el término de plurilingüismo se expande sobre todo en las lenguas neolatinas. Tenemos un uso cada vez mayor en español, en portugués, en francés, en italiano, donde incluso las declaraciones oficiales de la UNESCO hablan de pluriculturalidad, de plurilingüismo, con esa connotación positiva de la diversidad, que distingue esta acepción de otras. Mi tema hoy es realmente hablar un poco de los sistemas de educación bilingüe que tenemos en América Latina. Voy a volar rapidísimamente por encima. Tenemos dos sistemas, como todo el mundo sabe, el de la educación indígena, que son escuelas públicas en general y son escuelas muy mal equipadas. Los pueblos indígenas hoy son parte de las poblaciones más pobres de todos nuestros países y en vez de darles las mejores escuelas, nuestros estados les dan la peor atención, siempre con honrosas excepciones de repente.
Si hay algún funcionario aquí que se siente ofendido, entonces esa es la excepción, por supuesto. Y la otra es la educación bilingüe que han creado históricamente los inmigrantes y que se expresa sobre todo en escuelas privadas. Hay una tercera variante que emerge, que es la enseñanza temprana de lenguas extranjeras en las escuelas públicas, a lo que me voy a referir. Bueno, en la educación indígena hemos visto desde el inicio de la colonia dos estrategias, una casi siempre dominante que tenía como objetivo la erradicación de las lenguas indígenas y de sus culturas y la asimilación de su población, sino es que su exterminio físico. Esto se expresa con algunas de las primeras escuelas que se establecen para indígenas en distintos países latinoamericanos. Y es algo que se refuerza todavía mucho más después de la independencia con los procesos de construcción de estados nacionales. La otra estrategia, desde Fray Bartolomé de las Casas, que en el siglo XVI fue a España a defender a los indígenas, a defender sus derechos, sus culturas, sus lenguas, hasta los zapatistas mexicanos de hoy, el Movimiento de Liberación Nacional Zapatista, que todavía preserva su territorio no ocupado con su propio sistema de educación, de salud y de producción. Hemos tenido siempre también esa tendencia subordinada de que no, la presencia de los pueblos indígenas, sus culturas y sus lenguas era algo importante, incluso como componente de la construcción de los estados nacionales. Podemos decir, pecando un poco o mucho de simplificación, que desde 1970 hasta el 2000 lo que prevalece en la educación indígena es lo que en México o en otros países llamamos la castellanización, que es la imposición del español con una orientación de enseñanza sustractiva. En la enseñanza de lenguas, sobre todo en el contexto bilingüe, desde hace muchos años hay una distinción muy sencilla pero útil, que habla de que una lengua se puede enseñar, una segunda lengua se puede enseñar de manera aditiva, es decir, que a la lengua materna y en forma enriquecedora se añada otra lengua más, o podemos enseñar una segunda lengua en forma sustractiva, de modo que afecta negativamente el desarrollo y de las competencias en la primera lengua. Es lo que dije hace rato. En una escuela indígena, latinoamericana cualquiera, donde los maestros le dicen a los niños indígenas, no, entra aquí, pero si quieres aprender bien español, tu lengua déjala fuera, mejor olvídate. Antes castigaban físicamente, les pegaban a los niños cuando hablaban su lengua. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos con los programas English Only para niños migrantes, en su mayoría hispanos, en California, en Texas, en otros lados, donde hay un año de transición, un año de educación bilingüe quizás, según la ley, a lo menos en California, para después transitar a programas exclusivamente en inglés. Tienen la misma orientación de una enseñanza sustractiva del inglés. Donde entra una lengua tiene que salir la otra, ¿verdad? Es la ideología, incluso la ideología psicolingüística del monolingüismo. Creo que hoy en la mañana Fred Genesee ha explicado muy bien que todas estas concepciones son científicamente falsas, no tienen prácticamente ningún sustento, pero siguen muy vigorosamente como ideologías muy fuertes. Bueno, desde hace un buen rato se llama esta educación indígena en nuestros países educación intercultural bilingüe, y en papel por lo menos la estrategia debería ser, y los objetivos son el enriquecimiento, la preservación de las lenguas indígenas como lenguas que se fomentan en la escuela tanto como lenguas de estudio como lenguas de instrucción. Del 2000 al 2010 hay muchos vaivenes, muchos avances, muchos retrocesos. Casi todos los expertos en Latinoamérica dicen que hoy en día estamos frente a muchos retrocesos en la educación indígena intercultural bilingüe, con los propósitos que había anunciado, pero al mismo tiempo hay cada vez más movimientos indígenas, hay cambios muy importantes que se plasman en las nuevas constituciones de Ecuador y de Bolivia,
que contiene un cambio fundamental en la relación entre los distintos componentes de la población. Se consideran estados multinacionales, ¿verdad? Y hay también toda una línea de pensamiento que fomenta el desarrollo de los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas, la reconstrucción de sus epistemologías como un componente de los estados multinacionales y pluriculturales, y también como un ingrediente fundamental en las escuelas. Es decir, que no solamente se hable la lengua, que no solamente se hable de las culturas indígenas, sino que los mismos sistemas y las cosmovisiones indígenas, incluso las pedagogías indígenas, ocupen un espacio cada vez más importante en las escuelas. Pero estamos lejos de que esto se ponga en práctica. El tiempo corre y corre. Demos un salto. Vamos al otro extremo de la escala social, donde se ubican las escuelas o llamadas escuelas bilingües de élite en América Latina. Estas escuelas, muchas de ellas han pasado por 4 etapas históricas que las ha sistematizado Cristina Banfi, desde escuelas monolingües de enclave, que fueron las únicas escuelas que había muchos casos en el campo. Ahí se educaban pues los hijos de los colonos, y los educaban quien pudiese, ¿no? Las mamás, alguna persona que sabía leer y escribir o un poco más. Se usaba algún libro de texto que había sobrevivido el largo viaje desde Europa, y así empezaron esas escuelas en forma de escuelas monolingües de enclave. Con el tiempo se transformaron en escuelas bilingües. Obviamente había que aprender la lengua del país, ¿verdad?, desde la perspectiva de los colonos, pero donde había todavía un predominio y un control político de esas escuelas por las familias de los inmigrantes, y donde ya entraba un factor importante de preservación de las lenguas de la migración. Yo mismo soy producto de esa historia. En la casa de mi abuela, en Santiago de Chile, se podía hablar solamente alemán, nosotros, ¿no? Éramos severamente retados, como dicen ustedes, o regañados, como decimos en México, si usábamos el español, ¿no? Había una ideología fuertísima de preservación del propio grupo etnolingüístico, junto con sus tradiciones culturales y la lengua, por ese miedo de disolverse en un anonimato de un Estado mayor, ¿no? Tendencias muy conservadoras, muchas veces muy racistas, de varias de las colonias inmigrantes europeas. Luego esas escuelas, a final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, se transforman en escuelas de las élites nacionales, sobre todo las escuelas que están relacionadas con los países de mayor desarrollo industrial en Europa, con Inglaterra, con Francia, con Alemania, con Italia, porque de ahí llegan los nuevos conocimientos científicos, de ahí llegan nuevas pedagogías, y estas escuelas incluso han servido para reformas educativas en nuestros países. Una reforma educativa muy importante en Chile en 1895, y varias reformas aquí también que ustedes conocen mucho mejor que yo, que tenían justamente como modelos algunos países europeos su sistema de enseñanza científica, y donde las escuelas que representaban esos países eran un pivote, eran como un puente dentro de los países. Y algunas de esas escuelas se han transformado hoy en lo que Cristina Banfi llama Global Language Schools, el Colegio Americano, el Lycée Français, die Deutsche Schule y algunas otras más, que hoy en día compiten en los más altos niveles de excelencia con otras escuelas de élite en nuestros países, con el plus de que desarrollan de manera sistemática una educación bilingüe. Esto me lo voy a saltar. El colegio alemán que conozco en México es el más grande, creo, en el mundo. Ahí fueron a estudiar mis hijos, no será casualidad. Tiene un programa muy sistemático de desarrollo de trilingüismos, es decir, los alumnos salen
del colegio alemán con un conocimiento del inglés muy bueno y con clases de inmersión al alemán en muchos casos, es decir, que adquieren un capital lingüístico sumamente significativo. Y creo que eso es importante, una perspectiva de enriquecimiento. Y si en algún momento, en algún día hablamos de puentes entre esas escuelas bilingües de élite, las escuelas indígenas y las nuevas formas de enseñanza de lenguas extranjeras, tenemos que ver en qué puntos podemos aprender unos de los otros. Y sin lugar a duda, la organización exitosa de orientaciones enriquecedoras en la enseñanza de otras lenguas es algo que podría socializarse más. CLIL, ya lo explicó Fred Genesee en la mañana. Eso también existe en nuestras escuelas indígenas, a lo menos en algunas escuelas de proyecto donde realmente las lenguas se desarrollan a través de los contenidos curriculares. Y hay una nueva tendencia en varios países de introducir una lengua extranjera en muy temprana edad, en primer año de primaria, en el caso mexicano, en el tercer año de preescolar, o sea, a la edad de 5 años. Y esa lengua, hoy vimos algunas estadísticas en el panel sobre políticas de lenguaje, esa lengua es casi siempre el inglés. Vamos a ver cómo funciona esto. Yo he estudiado un poquito, junto con mis colegas, el sistema colombiano, que pretende transformar el país en país bilingüe en el año 2014. Bueno, eso lo hacía en el 2004, creo que ya no lo dicen, porque el 14 está muy cerca. Y donde yo he visto que en sectores urbanos populares hay mucha resistencia frente al aprendizaje del inglés, porque los padres de familia dicen, bueno, ¿para qué? Yo nunca voy a estar en condiciones de viajar a Estados Unidos. Y yo, en el lugar social donde estoy, no voy a tener la posibilidad de adquirir una profesión donde el conocimiento del inglés podría ser útil. Entonces hay una conciencia muy clara que en nuestras sociedades tan terriblemente divididas en clases sociales, tan terriblemente desiguales, pues no todos los objetivos que de repente se inventan desde el Estado son los mismos objetivos que tienen las clases populares marginadas y otras más. Entonces tenemos que ver hasta qué punto una aceptación de esos programas, que en abstracto debería ser evidente, no lo es tanto. Incluso en México con nuestra frontera a Estados Unidos, hasta el momento, en los últimos 180, 200 años, ha habido una política lingüística implícita, nunca dicha, de no darle absolutamente ninguna importancia al inglés. El inglés hasta ahora en las escuelas públicas se enseña pésimo en México. Eso ojalá cambie, ¿no? Yo estoy en favor de escuelas plurilingües de todo tipo, pero hay que hacerlo de una manera que empodera a los estudiantes, donde la enseñanza de las lenguas tiene que contribuir a su desarrollo cognitivo y a su placer de estudiar también, y que no se repitan situaciones de trauma como las que tenemos en las situaciones de educación bilingüe asimétricas, tanto con población indígena como en Estados Unidos, en Europa, con los alumnos inmigrantes, que muchas veces están en una situación terriblemente traumática en la situación de bilingüismo en que viven y donde las escuelas no les ofrecen soluciones buenas. Bien, tenemos dos sistemas, hay semejanzas y diferencias que no voy a tener el tiempo de discutir en detalle. Yo he escrito un par de cosas sobre eso y les paso el comercial. Al comienzo hubo una página web con mi apellido, hamel.com.mx, ahí pueden bajar textos gratuitos, nadie cobra, donde yo trato de desarrollar a nivel de los currículos de los distintos tipos de las escuelas, dónde tienen su lado fuerte y dónde tienen su lado débil. Sin lugar a duda, el lado fuerte en las escuelas de élite está en su muchas veces muy sólida base en lingüística aplicada moderna, en sus métodos de enseñanza
y sobre todo en las perspectivas de enriquecimiento. Por otro lado, las escuelas indígenas en muchos de nuestros países tienen un acompañamiento histórico antropológico sumamente rico y sumamente útil de ver, bueno, cuál es la situación de esos pueblos indígenas como parte de la nación, como parte del Estado, y en nuestros países, especialmente en México, durante casi todo el siglo XX, fueron los antropólogos los que llevaron adelante la educación indígena. Esa conciencia o incluso estudios de orden antropológico sobre identidad étnica están casi totalmente ausentes en las escuelas privadas bilingües. Es algo que haría muchísima falta porque conflictos de identidad, conflictos entre grupos, los nacionales y los hijos de los inmigrantes, conflictos no faltan, ¿no? Hay una serie de situaciones que muchas veces son calladas, no queremos en público hablar de eso, pero ahí haría mucha falta una serie de estudios que podrían, aunque ustedes no lo crean, enriquecerse de todo el cúmulo de estudios y de experiencias que ya se tiene en las escuelas indígenas, aunque la situación sea totalmente distinta. Pero hay conflictos de integración del currículum nacional con el currículum específico, hay conflictos de integración de las distintas partes de población y, ¿por qué no?, también hay problemas hasta qué punto las escuelas bilingües de élite realmente integran a los jóvenes a su propio país o los desintegran. Esas son preguntas que tenemos que discutir. Bueno, podríamos pensar que hay dos grandes líneas que yo he trabajado sobre todo en torno a la educación indígena, pero que también podría valer para otros contextos, que es una dimensión macro, la dimensión sociopolítica cultural, donde podemos preguntarnos, ¿acaso es posible construir estados nacionales e integraciones regionales que sean plurilingües y pluriculturales? Si en nuestros países podemos superar esa orientación hacia la homogeneidad, que todavía tiene tanta fuerza en la población mayoritaria, para construir otro tipo de estados, otro tipo de integraciones regionales, otro tipo de un pluralismo mucho más asumido. O si inevitablemente el que llega a Argentina, como era en el siglo XIX, pues tiene que asimilarse, o si es indígena, pues mejor esconderse cuando llegan las tropas. Y la otra dimensión es de orden psicolingüístico-pedagógico. Hoy disertó en la mañana Fred Genesis sobre una parte importante de esto, es decir, el reto de cualquier sistema de educación bilingüe es cómo puede alcanzar altos niveles de aprovechamiento en el conjunto de las materias, no solamente en las lenguas, y cómo puede fomentar el desarrollo cognitivo, sobre todo de esa parte que se llama Higher Order Discourses, o lo que Jim Cummings llama las competencias académicas altamente demandantes en lo cognitivo y descontextualizadas, como la lectura, la escritura, la generalización, abstracción, los sistemas formales, empezando con las matemáticas. Todas estas pertenecen a un discurso, a un módulo de lenguaje que se distingue bastante del lenguaje cotidiano contextualizado, y esa parte que es el objetivo fundamental de cualquier educación se desarrolla con mucha dificultad cuando los sistemas educativos no están bien integrados, y también lo decía Fred Genesis, cuando no son de muy buena calidad. Y tenemos que ver entonces cuáles podrían ser las funciones de las lenguas para que en un sistema bilingüe no se estorben, no se molesten una lengua a la otra. Y eso también pasa incluso en las escuelas bilingües de élite, donde hay un grupo nacional, los profesores de español, y un grupo de profesores de francés. Y ni se habla en el pasillo, a veces. Digo francés porque podría ser alemán o cualquier otra de esas escuelas. Hay conflictos realmente de una integración de las dos lenguas en un sistema comunicativo común, por falta de integración muchas veces también de los currículos y también de los profesorados. Bueno, y cuando hablamos de lengua de integración, pues podemos ver que todo esto obviamente ocurre en contextos políticos de razones de poder. Podemos
pensar, como fue la idea del famoso ALCA, que fue derrotado definitivamente aquí en Argentina, en La Plata, en el 2005, ¿verdad? Como un intento, y esos intentos van a surgir de nuevo, de integrar todo el continente bajo una perspectiva panamericana y bajo una hegemonía de los Estados Unidos. Creo que sería muy importante que justamente la enseñanza y el aprendizaje del inglés no sea identificado o no se identifique justamente con una necesaria aceptación de la supremacía de Estados Unidos y de otros países anglófonos, ¿no? En muchos países asiáticos dicen inglés sí, pero la cultura US americana no, o las formas de hacer política de Estados Unidos no. Y eso pues tenemos que discutirlo también en Latinoamérica, cómo nos organizamos. Lo otro, la integración de Sudamérica, del Mercosur, UNASUR, ojalá en un futuro, en base a sus dos lenguas principales, español y portugués, sin dejar de lado las lenguas indígenas regionales y otras. O sea, una comunicación como yo la tengo con Fernanda, ¿verdad?, donde cada quien habla su propia lengua y entiende la del otro, ¿no? Y donde no tenemos que comunicarnos en latín o en inglés o alguna tercera lengua. Bueno, eso sería un poco las perspectivas del plurilingüismo, que entran en un debate cuando hay la posibilidad de seleccionar entre varias lenguas. Todavía no me pasan la del 5 minutos, así que cuando hay la posibilidad de escoger entre lenguas extranjeras, pues se dan esos conflictos entre los representantes de esas lenguas. Y yo creo que es muy importante, y todo lo que yo escuché hasta ahora y que lo que está en el programa de este congreso, pues apunta muy positivamente a que parece que no hay esa ideología entre los profesores de inglés de que nosotros ganamos, hemos derrotado a todos los demás, ¿no? Y vamos a liquidarlos y vamos a expulsar el francés y el italiano y el alemán de todas las escuelas, erradicar esas lenguas porque nosotros vamos a ser los únicos. Existen esas tendencias, pero yo creo que es importante entender que desde ningún punto de vista esas actitudes orientadas hacia el monolingüismo vayan a ser las actitudes que a la larga van a contribuir al desarrollo de la educación, de una mejor educación que la que tenemos hasta el momento, sino que esto se va a poder hacer con otra orientación. Y lo importante entonces, para volver al esquema entre mono, multi y plurilingüismo, me parece es de ver cómo podemos transformar nuestros países, nuestros sistemas educativos, nuestros sistemas de enseñanza de una orientación multicultural, multilingüe que dice sí, pero la diversidad como un problema, hacia una orientación plurilingüe y pluricultural, donde vemos las aportaciones de las distintas lenguas y culturas como un enriquecimiento para construir una América Latina pues más plurilingüe y más pluricultural con justicia social. Muchas gracias.